Entonces, ya, lo que tenemos aquí es el piruvato. Pero miren, antes, cuando viene aquí, cuando actúa la glucoquinasa o la exoquinasa, esto lo convierte a glucosa 6-fosfato. Y la glucosa 6-fosfato le convierte a fructosa 6-fosfato y luego a fructosa 1,6-difosfato. Ahí sigue la ruta glucolítica hasta llegar al piruvato. Pero cuando la glucosa llega aquí, con esta enzima se convierte en esto. Entonces, una de las rutas es que vaya a formar glucógeno. Esto se llama glucogenogénesis. Glucogenogénesis. O también el glucógeno se va para acá. Y a eso se llama glucogenolisis. Entonces aquí es génesis del glucógeno y aquí es lisis del glucógeno. Por eso dice glucogenogénesis o glucogenolisis. ¿Correcto? Y la otra pregunta que también estaba en el examen, que la glucosa 6-fosfato se convierte en ribosa y se convierte en la pH. ¿Qué cosa es? La ruta de las pentosas. Entonces por eso le decía, ¿cuál es el producto final de la oxidación en la ruta de las pentosas? Que se forma ribosa y se forma la pH. Eso lo hicimos acá. Hicimos la pizarra. ¿Ya? Ahora bien, entonces miren, lo que vamos a hacer ahorita es esto. El glucógeno. Entonces vamos a ver glucogenogénesis y vamos a ver glucogenolisis. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a hacer. Algo rápido nomás. Entonces miren, a ver, ¿qué saben sobre el glucógeno? A ver, algo que sepa sobre el glucógeno. Es reserva de glucosa. Es la reserva de glucosa en el tejido animal. ¿Cómo? Es la reserva de glucosa en el tejido animal. Muy bien, esa es una reserva, ¿no es cierto? ¿Dónde se encuentra el glucógeno? En el hígado y en el músculo también. En el hígado y en el músculo. ¿En qué parte de la célula se encuentra el glucógeno? En el citoplasma. En el citoplasma. En el citoplasma se encuentra el glucógeno, ¿no es cierto? Entonces miren, nosotros por aquí tenemos el núcleo y tenemos la célula. El glucógeno va a estar así, en forma de gránulos. Así va a estar. Este glucógeno que está aquí está en forma de gránulos en el citoplasma. Entonces cuando el glucógeno se convierte en glucosa, entonces este glucógeno que está aquí, entonces se va a convertir en glucosa. ¿Cierto? ¿Cuándo? Cuando esto es el hígado. Si esto de aquí es el músculo, el glucógeno también va a estar aquí, así. Pero este glucógeno se convierte en ATP. Entonces, cuando el glucógeno está en el hígado, se convierte en glucosa. Y cuando el glucógeno está en el músculo, se convierte en ATP. Eso es, entonces, y aquí hay problemas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el glucógeno no se convierte en glucosa? Entonces el hígado se agranda y produce hepatomegalia, produce cirrosis, produce insuficiencia hepática. ¿Qué pasa si el glucógeno no se convierte en ATP en el músculo? Entonces produce contracción muscular, produce problema de glucogenopatías, produce problema de cansancio, intolerancia al ejercicio. Ustedes han visto que algunas personas son intolerantes al ejercicio. Por ejemplo, hacen una carrera y de pronto, ¿qué pasa? Está contraído el músculo. No, ya no puedo, me duele. ¿Qué pasa? Es intolerante al ejercicio. Entonces, uno de los problemas es que el glucógeno pierde la capacidad de transformarse en energía, en este caso en ATP. Eso es, entonces, miren, entonces el glucógeno, y es la primera reserva energética que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros estamos en hora de ayuno, la primera reserva energética es el glucógeno. ¿Quién es la segunda? Los lípidos. ¿Quién es la segunda? Los lípidos. Los lípidos, los ácidos grasos. ¿Quién es la tercera? Las proteínas. Las proteínas, ¿no es cierto? Lo mismo hace. Entonces, el primero es el glucógeno, el segundo son las grasas y el tercero son las proteínas. Esos son nuestra fuente energética, ¿correcto? Esas son nuestras reservas. Muy bien. Miren, entonces el glucógeno, miren, es un polisacárido de reserva energética, ¿no? Habíamos visto. Por eso se llama también el glucógeno o azúcar animal, también se le llama.
es cierto? Se le llama azúcar animal. Vamos a ver unas muestras. Ahí, listo. Entonces, miren, es una reserva energética, ya lo decimos, ¿no es cierto? Ahí está con cadenas ramificadas. Miren, el glucógeno es una molécula que está ramificada. Miren, acá hay bastantes ramificaciones, ya, bastante. Entonces, cuando el glucógeno está así, ya le había mencionado, por ejemplo, cuando el glucógeno está así, lineal, por ejemplo, aquí miren, este lineal, cuando es lineal, el glucógeno tiene enlace alfa 1,4. Pero cuando se ramifica, por ejemplo, aquí hay una ramificación, aquí se ramifica, acá se ramifica. Entonces, cuando se ramifica, aquí tiene el enlace alfa 1,6. Entonces, esos son los dos tipos de enlaces que va a tener el glucógeno, ¿correcto? Y así van a formar pues diversos enlaces. Por eso dice acá, miren, enlace alfa 1,4 y enlace alfa 1,6, ¿correcto? Ya, eso es entonces lo que hace, miren. Cuando nosotros vamos a desglosar la glucosa, aquí va a actuar una enzima. Y cuando vamos a desglosar la glucosa, aquí va a actuar otra enzima. Por eso se llama aquí va a actuar una enzima que se llama desramificante, que lo vamos a ver ahorita. ¿Ya? Entonces, miren, aquí la síntesis de glucógeno se realiza a partir de la glucosa 6-fosfato. Eso es lo que mencionaba acá. Miren, la glucosa 6-fosfato inicia la síntesis del glucógeno. ¿Ya? Inicia la síntesis del glucógeno. Entonces, es un proceso de reacción anabólica. Ello ocurre principalmente en el hígado y también ocurre en el músculo, ¿no es cierto? En el hígado forma glucosa y en el músculo habíamos dicho que forma insulina. ¿Y por quién es activada? Por la insulina. Por la insulina. Por ejemplo, ahí creo que ¿qué hormona, ¿no es cierto?, activa, por ejemplo, el glucógeno, en este caso la insulina. ¿Ya? Y bueno, acá está, ¿ven? Acá está, por ejemplo, miren, esta es la glucosa, este es el glucógeno. La glucosa y el glucógeno están así, ¿no?, de manera intermitente. Entonces la glucosa va a pasar acá al músculo y la glucosa también se convierte en glucógeno. Entonces hay glucógeno en el músculo y hay glucógeno en el hígado. O sea, esos son entonces las dos formas de reserva del glucógeno. Y luego la insulina, ¿qué dice? Promueve, ¿qué dice? Promueve la síntesis de glucógeno en el hígado y en el músculo. ¿Por qué razón? Porque la insulina, habíamos dicho que la insulina es una enzima que activa la glucoquinasa y la glucoquinasa activa a la glucosa 6-fosfato. Y esto hace con el glucógeno. Entonces la insulina tiene que ver mucho con la formación del glucógeno. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la síntesis de grasa también, miren, la insulina también promueve la síntesis de grasa en los adipocitos. Entonces la insulina produce dos cosas. Uno, que promueve la síntesis de glucógeno en el músculo y promueve el almacenamiento de triglicéridos a nivel de tejido adiposo. ¿Ya? La insulina, ¿correcto? Muy bien. Bueno, y por acá, bueno, esto ya está. Este es el páncreas, ustedes ya saben. Miren, cuando nosotros ingerimos glucosa, alimentos, el páncreas activa, secreta insulina. Y la insulina va en diferentes formas. Una de las funciones es acá, miren, que la glucosa se convierte en glucógeno en el hígado. El otro que la glucosa se convierte en glucógeno en el músculo. Y el otro que la glucosa se convierte en ácido graso en el tejido adiposo. Entonces, esa va a ser la función de la insulina, ¿no? Promover la síntesis de glucógeno en el hígado y en el músculo y promover la síntesis de los ácidos grasos en forma de triglicéridos a nivel del tejido adiposo. Ahora, biosíntesis del glucógeno. Miren, biosíntesis. Entonces, el UDP glucosa es importante para la síntesis del glucógeno. ¿Ya? Entonces, este es el UDP, estructura del UDP glucosa. Miren, esta es la glucosa, este es el fosfato, esta es la ribosa y esta es una base nitrogenada. Esta es la base nitrogenada, esta es la ribosa, que es una pentosa, este es el grupo fosfato y esta es la glucosa. Todo esto se conoce como UDP glucosa. ¿Ya? Se conoce como UDP glucosa. Entonces, esto de aquí, por eso se dice que es un nucleótido de glucosa. ¿Por qué razón? Porque si yo seco esto es un nucleótido. Esto es un nucleótido. Por eso dice nucleótido de glucosa. ¿Ya? Ese es el UDP.
Seguimos. Miren, entonces la glucosa entra a la célula y es fosforilada. ¿Por quién es fosforilada? Por la glucosa 6-fosfato, por la exocinasa o la glucoquinasa, esto que está acá. Glucoquinasa o la exoquinasa. ¿Correcto? Ese es cuando entra a la célula. Miren, una vez que la glucosa entra a la célula y se fosforila, ya no puede salir ella. Ya no puede salir. Por ejemplo, les decía, esta es la glucosa que está en la sangre. ¿Ya? Esta es la glucosa en sangre. Luego que la glucosa pasa a la célula, ¿cierto? Pasa a la célula, aquí, ingresó la glucosa. ¿En qué necesita? Necesita de un transportador que se llama GLUT4, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya está dentro de la célula, la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato. Y aquí es donde viene la glucoquinasa. Entonces, miren, cuando la glucoquinasa está activo, se fosforila y ya la glucosa ya no sale. Pero si no hay insulina, esto no se activa y la glucosa entra, pero se regresa. Por eso es que viene el tema de la diabetes. ¿No es cierto? Entonces se regresa, puede volver a salir. Entonces necesitamos de todas maneras fosforilarlo para que ya no salga la glucosa. ¿Correcto? Eso es entonces, miren, entonces acá viene la fosfoglucomutasa, convierte la glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato. Entonces, esto de aquí, el glucosa 6-fosfato, lo va a convertir en glucosa 1-fosfato. Este es, ¿quién hace eso? Es la fosfoglucomutasa. ¿Por qué dice mutasa? Porque lo va a mutar. ¿De dónde? De la posición 6 a la posición 1. ¿Qué lo muta? El fosfato. Nada más, por eso dice mutasa. ¿No es cierto? Y luego, viene acá, la glucosa 1-fosfato reacciona con el UTP, el uridinitrifosfato, formando UDP-glucosa. Esta reacción es catalizada por el UDP-glucosa pirofosforilasa, liberándose pirofosfato inorgánico en esta reacción. Eso es entonces, miren, hasta ahí ya tenemos dos enzimas, o tres. La primera es acá, la exoquinasa o glucoquinasa. La segunda es la fosfoglucomutasa. Y la tercera, ¿cuál es? Es el UDP-glucosa pirofosforilasa. Hasta ahí ya tenemos tres enzimas que intervienen en la biosíntesis del glucógeno. ¿Cierto? Ya. Listo. Entonces, miren, aquí el glucógeno sintetasa es la enzima reguladora de la síntesis del glucógeno. Ojo, glucógeno sintetasa. Glucógeno sintetasa. La enzima solo puede añadir moléculas de glucosa a una cadena, miren, 4 residuos o más. Entonces, miren, si yo tengo acá la glucosa, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la glucosa? Perdón, ¿dónde está? Sintetasa. El glucógeno sintetasa, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a hacer, miren, 1, 2, 3, 4. Solamente hasta 4 unidades. De 4 unidades. Y luego se va a transferir residuos de UDP glucosa, es decir, a partir de las 4 unidades va a empezar las ramificaciones. Cada 4 unidades una ramificación y así ven ramificados. Eso es entonces lo que pasa. Miren, este de acá ya habíamos dicho el UDP glucosa, este es el fosfato, esta es la base, este es el nucleótido, este es la glucosa. Entonces acá está el glucógeno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a ir adicionando moléculas de glucosa. Esta molécula de glucosa se va a ir adicionando. Ya, aquí ven. Entonces, miren, acá tengo 1, tengo 2, acá se adiciona 3. Pasa otro siglo, se adiciona otro. Pasa otro siglo y se va adicionando. Ya. Eso es lo que hace en este caso. Miren, ya está el glucógeno sintetasa. Ahora, una vez que ya se ha formado la parte lineal, ¿qué viene? Las ramificaciones. En las ramificaciones aquí viene una enzima que se llama una enzima ramificante. ¿Ya? La ramificación crea dos extremos para que continúe la acción del glucógeno sintasa cuando exista solo uno. Entonces acá tenemos, ¿dónde está? Miren, todo esto que está aquí, este es alfa porque tiene enlaces para abajo, enlaces alfa. Acá tenemos, sigue la secuencia de síntesis, pero aquí va a haber ramificaciones. Estas ramificaciones es donde se forma el enlace 1,6. ¿Y quién va a entrar aquí? Hay una enzima que se llama la enzima ramificante. ¿Ya? Eso es en la siguiente fase, alfa 1,6, que es esto.
Bueno, después ya viene la formación de ramificaciones. Por ejemplo, decir que van a crear dos partes. Miren, acá tiene 1, 2, 3, 4. Y a partir del 4, ¿qué origina? Ramificaciones. ¿Sí? Ramificaciones. Entonces, estas ramificaciones es donde está el 1,6. ¿Qué enzima participan aquí? La glucógeno sintetasa. Es el glucógeno sintetasa. ¿No es cierto? El glucógeno sintetasa es el que participa. ¿En qué va a participar? En adicionar una molécula de glucosa a partir del UDP glucosa. ¿No es cierto? ¿En quién participa aquí? En las ramificaciones. La enzima de ramificación. La enzima ramificante, no está acá, pero está en la anterior. Miren, los enlaces en serie alfa 1,4, que es esto, estos son en series. Y dice la ramificación es enlace alfa 1,6. ¿Cierto que está acá? Eso es. Y así se va informando el glucógeno hasta llegar pues a una molécula bastante grande. Entonces, en la ingesta de alimentos, nosotros tenemos que la glucosa aumenta en sangre, luego la glucosa se convierte en glucógeno en el hígado y en el músculo, esto se deposita en el citoplasma que ya habíamos mencionado y se van a formar gránulos de glucógeno. Eso es entonces lo que vamos a tener en la célula, gránulos de glucógeno en el citoplasma. Ahora vamos a ver el otro. Esto acá dice, ahí no se ve bien, pero es glucogenólisis, es decir, la lisis del glucógeno. Igualito, es una ruta que degrada el glucógeno. Entonces lo que hemos visto es aquí, que la glucosa 6-fosfato se convierte en glucógeno. Ahora lo que vamos a hacer es lo contrario, que el glucógeno se convierte en glucosa 6-fosfato. A eso se llama glucogenólisis. Entonces, es una ruta metabólica que degrada el glucógeno hasta glucosa. ¿No es cierto? ¿Y dónde ocurre? En el citoplasma, en el hígado o en el músculo. ¿No es cierto? Ahí son por periodos cortos de alimentación. Y acá tenemos, ¿no?, el glucogenólisis. Miren, el glucógeno fosforilasa hidroliza los enlaces alfa 1,4 de la parte lineal. ¿Ya? Y los incorpora en extremos reductores, quedando los puntos de ramificación. A ver, no se aprecia bien. Bueno, miren, aquí está. Este es lineal. Este es lineal. Entonces, ¿aquí qué va a entrar? Aquí va a entrar el glucógeno fosforilasa. ¿Qué significa glucógeno fosforilasa? Que la glucosa lo va a fosforilar. Por ejemplo, miren, vamos a suponer que este es el glucógeno grande. O sea, es el glucógeno grande. Y por acá viene el glucógeno fosforilasa, porque va a tener un fósforo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a romper esto, lo rompe. ¿Y qué va a dejar libre? Va a dejar libre la glucosa. Y este fosfato lo incorpora aquí. Entonces, fosforila la glucosa. Después viene otro aquí, nuevamente, y lo fosforila. Lo rompe aquí y así lo va fosforilando. Entonces, en cada paso lo va a ir fosforilando la glucosa. Por eso se dice que es glucógeno fosforilasa. ¿No es cierto? Porque va a ir fosforilando la glucosa. Luego, miren, el amilo alfa 1,6 glucosilasa hidroliza los enlaces alfa 1,6. Entonces, el glucógeno fosforilasa, ¿qué es lo que hace? Las lineales. Y cuando está ramificado aquí, el enlace alfa 1,6, ¿quién es? El amilo alfa 1,6 glucosilasa. Aquí lo rompe. ¿Correcto? En los puntos de ramificación alfa 1,6. Ya. A ver, vamos a ver acá. Miren, aquí está. Esta es la ramificación. Este es el 1, este es el 6. O sea, mira, este es el carbono 1, este es el carbono 6. Como está para abajo es alfa. Por eso se dice alfa 1,6. ¿No es cierto? Entonces, este es el glucógeno. Mira, acá está el glucógeno. Entonces, ¿qué es lo que hace el amino alfa 1,6 glucosilasa? Lo que va a hacer es romper acá, pero necesita de agua, ¿no es cierto? Necesita de una hidratación. Y aquí, ¿qué hace? ¿Qué convierte? Convierte la glucosa. Mira, acá ya está fosforilado. Entonces, la glucosa se va para la glucólisis y se va para las reservas. Bueno, lo que necesitamos, pues, ¿no? Una reserva energética. Y luego viene la regulación. Miren, ¿qué hormonas regulan? La insulina, el glucagón y la adrenalina. Ya, son 3 hormonas que van a regular. Entonces, hay periodo de restricción de alimentos, disminuye la glucosa, se libera el glucagón y produce glucogenólisis. Ya, glucogenólisis, por eso le mencionaba, cuando una persona está en horas de ayuno,
el glucógeno se va a convertir en glucosa, ¿no es cierto? Muy bien, miren, la adrenalina es una de las hormonas que se activan cuando nosotros estamos en ayuno. Por ejemplo, miren, vamos a suponer, nosotros aquí, esta es la sangre, no hemos comido durante 8 horas, 9 horas, no hemos comido nada. ¿Cómo está la glucosa? Va a estar bajo, ¿no es cierto? Entonces los niveles de glucosa van a estar bajos. ¿Ya? No hemos comido nada durante 8 horas, 9 horas, el nivel de glucosa está bajo. Entonces nuestro sistema a nivel central, ¿qué se libera? Adrenalina. La adrenalina se activa. ¿Ya? Y secreta una hormona que se llama glucagón. Esto que está aquí en el hígado, o que está en el músculo, encontramos al glucógeno. Entonces, este glucógeno, ¿qué hace? Se va a la sangre para producir glucosa. ¿Para qué? Para restablecer los niveles bajos de glucosa, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay una regulación hormonal, la adrenalina. Y la adrenalina, aquí en el músculo, ¿a quién activa? Activa el glucagón, ¿no es cierto? Activa el glucagón. Pero además, en el páncreas, que está en el hígado y en el músculo, y en el páncreas, ¿quién activa? A la insulina. Entonces, a la insulina, entonces comienza a generar mayor cantidad de glucosa. Ese es entonces el mecanismo. Entonces, miren, cuando nosotros estamos de ayuno, inmediatamente se activa el sistema adrenérgico. ¿Ya? Muy bien, y la adrenalina es el que activa el resto, entonces, al glucagón y a la insulina. ¿Correcto? ¿Sí está bien? Bueno, entonces si le preguntamos, por ejemplo, ¿cuáles son las hormonas que regulan el metabolismo de glucogenólisis? La insulina, el glucagón y la adrenalina. Pero ¿quién estimula? La adrenalina. ¿Pero cómo se estimula la adrenalina? Porque el paciente va a tener hambre. Porque su glucosa está bajo, la persona tiene hambre. Entonces, ¿qué hace? Secreta adrenalina, la adrenalina estimula las hormonas y el glucógeno que está almacenado lo convierte en glucosa. ¿Para qué? Para restablecer la energía que tenemos. ¿Sí? Eso es entonces, digamos, un estímulo que se da a partir del sistema nervioso. Cuando estamos durmiendo, ¿pasa lo mismo? Cuando estamos durmiendo, ¿pasa lo mismo? Hoy se detiene la regulación del metabolismo químico. Cuando estamos durmiendo. ¿Cuándo descansamos? Igualito. Pero cuando descansamos generalmente no se requiere de mucha energía. Pero igualito, cuando nosotros descansamos, por ejemplo, estamos en hora de ayuno y nos dormimos. O sea, estamos en hora de ayuno y nos dormimos. El organismo sigue funcionando. Y como el organismo sigue funcionando, nosotros que tratamos de sacar, también tratamos de sacar adrenalina. Pero ¿qué pasa? Que ya los requerimientos mientras uno está durmiendo es menos que cuando uno está despierto, pero se activa igualito la adrenalina. La otra que se podría activar en segunda instancia es la serotonina. En segunda instancia, pero principalmente la adrenalina. ¿Cuándo se activa la serotonina? La serotonina cuando tiene sueño. Y también produce estimulación hacia la insulina y glucagón. ¿La serotonina? Ajá. No, la serotonina es un neurotransmisor que controla el sueño, que controla el hambre, que controla el deseo sexual y controla también el apetito. La serotonina. Y esto controla también el estrés y controla la depresión. Esas son algunas funciones de la serotonina. Por eso es que muchas personas, por ejemplo, que están deprimidas, ¿qué pasa? Sus niveles de serotonina están bajos, sus niveles de adrenalina también están bajos. ¿Qué tenemos que hacer? Aumentarle. ¿Por qué? Porque son hormonas que regulan este sistema. Sí. Listo. Miren, eso es entonces lo que sucede, digamos, a nivel hormonal. ¿Ya? Bueno. Vamos a borrar esto para ver. Miren, estimulen el hígado. En el hígado habíamos dicho que se convierte en glucógeno a glucosa. En la síntesis de glucosa a partir de moléculas que no son carbohidratos. ¿Quiénes son moléculas que no son carbohidratos? Por ejemplo, el aminoácido. Y el más importante de ellos, la alanina. Por eso que ahí aparece el ciclo de Cori.
Y por eso también aparece el ciclo de la alanina. ¿Por qué? Porque la alanina se convierte en piruvato y el piruvato se va a convertir en glucosa. ¿No es cierto? Ya. Eso es, entonces, mire, ¿qué significa gluconeogénesis? Gluconeogénesis es la formación de glucosa o formación de nueva glucosa, pero a partir de otra sustancia que generalmente es aminoácidos. Ya. Acá, bueno, acá, a ver, acá está el páncreas, acá está la glucosa, estimula el páncreas secreta glucagón, el glucagón entonces ¿qué va? Miren, el glucagón favorece la síntesis del glucógeno, el glucógeno se convierte en glucosa, pero además acá, mire, gluconeogénesis. ¿Qué significa gluconeogénesis? Que aquí van a estar las proteínas. A partir de las proteínas se van a generar glucosa y la glucosa llega a la sangre. ¿No es cierto? Eso es aquí. Y principalmente, ¿quién le decía? La alanina. La alanina, principalmente. ¿Por qué? Porque la alanina tiene esa capacidad de ir entre el hígado y la sangre, el hígado y la sangre y el músculo. Esa tiene la capacidad, por ejemplo, de la alanina. Por eso es que se le conoce como el ciclo de Cori. Miren, el otro es la epinefrina. La epinefrina es la adrenalina, ¿no es cierto? Es la adrenalina. A ver, ¿quién es más potente? ¿La adrenalina o la noradrenalina? La adrenalina. La adrenalina, la noradrenalina, creo que... ¿Quién es más potente? ¿Adrenalina o noradrenalina? Adrenalina. La noradrenalina. La noradrenalina es hasta 50 veces más potente que la adrenalina. Y la adrenalina no es lo que nosotros secretamos, y es que seguramente le encontramos en la farmacia, que vienen así con ampollitas, ¿no? Epinefrina, que se utiliza para paro cardíaco, para shock anafiláctico, para espasmo de glotis, ¿no? Diferentes usos, ¿no es cierto? Hay la adrenalina, pero la noradrenalina no está en las farmacias, eso solamente está en los hospitales, porque eso se utiliza para ¿cuándo? Cuando hay una hipotensión severa, y sobre todo cuando hay una cirugía. Imaginemos que el médico está operando, entonces va a enviar sus funciones, comienza y baja la presión a cero, entonces ¿qué hace? Noradrenalina, sube la presión inmediata. ¿Por qué? Porque produce una vasoconstricción bastante fuerte, rebelde, bastante fuerte. Entonces, eso solamente es de uso intrahospitalario, la noradrenalina. ¿No es cierto? Muy bien, entonces lo que vemos acá es la epinefrina. Miren, la epinefrina aumenta el metabolismo de los glúcidos, ¿no es cierto?, en el músculo, por eso es que nosotros tenemos energía. Es decir, se potencia la glucólisis, captura de glucosa para obtener más energía disponible. Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicio, ¿qué se activa? Se activa la adrenalina, ¿no es cierto? Y la adrenalina, ese glucosa que está en el músculo o esa glucosa que está en la sangre, entonces lo va a utilizar para fuente energética, ¿no es cierto?, la adrenalina. ¿Ya? Eso es, bueno, ahí ya tienen ustedes la epinefrina que viene así en ampolletas. ¿Han visto, no? Epinefrina, es chiquitito. Así de 1 mililitro nomás, es 1 miligramo por 1 mililitro, chiquitito nomás, es de color anda. Esa es la adrenalina. Miren, ¿es bueno que el paciente esté secretando mucha adrenalina? No. ¿Sabe por qué no? Porque eso genera estrés. Ustedes han visto que algunas personas, por ejemplo, tienen dolor de cabeza y no le pasa. Miren, hay algunas personas que dicen, mira, tengo dolor de cabeza, se va a la farmacia y toma su Panadol, a él le pasó y regresa. Ya. Tiene más fuerte, no, dame otro más fuerte, toma su antimigrañoso, ¿no? Por ejemplo una migradorixina, que es una ergotamina, le toma, ya, le pasa, pero después regresa. Ya. Entonces, está tomando diferentes medicamentos para el dolor de cabeza, pero a veces el dolor de cabeza pues tiene diferentes causas, y una de las causas puede ser el estrés. ¿En qué cosa es el estrés? El estrés está secretando mucha adrenalina, y eso genera un dolor de tipo psicogénico. Entonces, ese dolor psicogénico ya no es estimulado con AINE ni con opioides, sino se utilizan antidepresivos. O se utiliza, por ejemplo, un bloqueante beta. Por ejemplo, propranolol, le dan, tranquilito se queda el paciente. O le dan una mitriptilina, tranquilito. ¿Por qué? Porque ese dolor de tipo psicogénico. ¿Cierto? Entonces, ese es un problema. Cuando secreta mucha adrenalina, entonces va a generar ¿qué cosa? Aumento de la presión. Aumenta la presión, muchas veces uno de los temas es que duele la cabeza, dolor de cabeza. Ahora, eso no es todo. ¿Qué pasa si el paciente está constantemente produciendo adrenalina durante todo el tiempo? Muchos años de adrenalina, y de pronto va a tener tumores. ¿Dónde? En la glándula suprarrenal. A eso se llama feocromocitoma. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta con aumento de la presión, se manifiesta con sudor excesivo, sudoraciones, suda, y de pronto el paciente tiene tumor. ¿Por qué razón? Porque ya estábamos secretando mucha adrenalina. Entonces, miren, esas cositas ya suelen ocurrir con este neurotransmisor.
Y bueno, acá ya viene, acá dice síntesis y degradación de glucógeno. Miren, entonces aquí el UDP glucosa se va a convertir en glucógeno. ¿Por qué razón? Porque va a comenzar a adicionar moléculas de glucosa, hasta formar una molécula de glucógeno, que es una molécula grande. Ahora, este glucógeno se convierte en glucosa 1-fosfato. Este glucosa 1-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, miren, para acá, cuando está, ya estamos acá, estamos aquí. Entonces, cuando viene aquí, la glucosa 6-fosfato puede ir para la ruta glucolítica y formar piruvato. Y finalmente ir al signo de Krebs. ¿No es cierto? El otro, que esta glucosa, miren, ¿a dónde se puede ir? Se puede ir para acá arriba, es decir, a formar glucosa. Y esta glucosa la utilizamos para fuente de energía. ¿No es cierto? Ya, para fuente de energía. Y bueno, y ya viene acá pues, la isoquinasa, glucoquinasa, y bueno, ya sigue la ruta glucolítica nuevamente. Y esta es la glucosa en sangre. La glucosa en sangre, cuando está aquí, tenemos que metabolizar. Y para metabolizarlo necesitamos esta primera enzima. Eso es, entonces, miren, cuando la glucosa, cuando el UDP glucosa se convierte en glucógeno, glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato, se convierte en glucosa. Ese por un lado. Por el otro lado, cuando la glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa 1-fosfato, viene y se convierte en UDP glucosa y se almacena como glucógeno. ¿Ya? Eso es entonces en la síntesis y la formación del glucógeno. A ver, ¿cuál es la enzima que convierte la glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato? Fosfoglucomutasa. ¿Cómo se llama? La fosfoglucomutasa. Porque acá viene, este que dice acá, 6-fosfato. Y acá es glucosa misma, es la misma, pero acá dice 6-fosfato, acá dice 1-fosfato. ¿Qué significa? Que el fosfato está en posición 6 y que esto lo muta. ¿A dónde lo muta? A la posición 1, nada más. Por eso se dice que es fosfoglucomutasa. Así que lo va a mutar, lo va a cambiar de posición al grupo fosfato. Y bueno, a partir de allí, a partir de la glucosa 1-fosfato es donde se inicia la síntesis o la degradación del glucógeno. Bueno, eso es básicamente, miren lo que tenemos, ¿no? para el día de hoy, ya, con respecto al tema del glucógeno. A ver, reconocer la importancia de la ruta del metabolismo del glucógeno y conocer el proceso metabólico de la gluconeogénesis. ¿Cuántas enzimas participan en la síntesis del glucógeno? 3. ¿Y cuántas enzimas participan en la degradación del glucógeno? 4 enzimas. ¿No es cierto? Esas enzimas son entonces lo que debemos de tener bueno. A ver, si le pregunto, ¿qué problema médico o qué problema de salud tendría la dificultad de producir, digamos, de que el glucógeno no se convierta en glucosa? ¿Qué enfermedad causaría? Problemas hepáticos, ¿verdad? Hinchazón, cirrosis. A eso se llama glucogenopatías. Y dentro de las glucogenopatías, ahí tenemos la enfermedad de Pompe, la enfermedad de Cori, la enfermedad de Anderson, la enfermedad, el otro es de Mark-Angre. Hay varias enfermedades, son como 10 tipos de glucogenopatías. Son 10 tipos de glucogenopatías. Entonces, por ejemplo, miren, la enfermedad de Mark-Angre es cuando el paciente tiene problemas de hacer ejercicios. En la enfermedad de Pompe es cuando el paciente tiene el corazón agrandado o el hígado agrandado. ¿Por qué razón? Porque el músculo, en el corazón, ahí está el glucógeno, pero no se convierte en glucosa, entonces se agranda y eso produce cardiomegalia. Lo mismo sucede acá en el hígado. En el hígado está el glucógeno, pero no se convierte en glucosa, entonces se acumula. Y cuando se acumula, produce hepatomegalia. Hay otro que puede producir esplenomegalia, es decir, en el vaso. ¿No es cierto?
Esa es la enfermedad de Pompe. ¿Ya? La enfermedad de Pompe, que son los más comunes. Y el otro es la enfermedad de Van Eyre o la enfermedad de Anderson. La enfermedad de Anderson también tiene que ver con el tema muscular, es incapacidad de formar glucógeno a partir de glucosa. A ver, pregunta. ¿Por qué el glucógeno no se convierte en glucosa en el músculo? Nosotros habíamos dicho que en el hígado, este es el hígado, ¿no es cierto? En el hígado, el glucógeno se convierte en glucosa. ¿Para qué se convierte en glucosa? Para tratar de compensar los niveles de glucosa cuando una persona esté en ayuno, ¿no es cierto? Ya. Pero en el músculo tenemos el glucógeno, igualito, no tenemos el glucógeno. Pero el glucógeno se convierte en ATP, es decir, se convierte en energía. ¿Para qué? Para que esto nos dé energía y podemos correr, caminar, hacer actividad, hacer ejercicio. ¿No es cierto? Pregunta, ¿por qué el glucógeno no se convierte en glucosa en el músculo? Porque no está directamente liberada en sangre. ¿Cómo? Porque no está directamente liberado en sangre. O sea, el hígado libera la glucosa directamente a la sangre. No, tiene que ver con enzimas. ¿Por qué razón? Porque aquí hay una enzima que se llama la glucógeno fosforilasa, cosa que el músculo no lo tiene. Por esa razón es que el glucógeno no se convierte en glucosa. ¿No sé por qué? Porque le falta la enzima. En el hígado sí tenemos la enzima que hace que el glucógeno se convierta en glucosa, pero en el músculo no lo tenemos. Por eso es que directamente se convierte en ATP. Eso es, entonces miren, otra de las digamos, particularidades que tiene. Es una fosforilasa. Es una fosforilasa. El informe de bioquímica se iba a terminar. No. Miren, esto también se puede llenar en glucógeno. Pero ya está, dice que ya está. Creo que ustedes van a hacer prácticas. ¿Han hecho prácticas de glucógeno? ¿Han hecho? Se puede hilar, ¿no es cierto? Facilitos. Facilitos, se puede sacar el glucógeno del hígado o del músculo, se puede sacar. Se saca. Listo, chicos. ¿Preguntas? Tenemos que revertir estas notas, ¿eh? Sí, profesor, no es un trabajo. Que la expo, profe, la expo que hicieron que cuánto. Que sume la exposición. Que la expo que hicimos cuánto. Dígame, ¿usted no le dejó exposición? Sí. Sí. ¿Cuándo van a poner? Mire, a veces hay un poquito que